Ok, empecemos entonces con el ejemplo número 2 de ejercicios de física. De diagrama de cuerpo libre. En este caso nos dicen: un bloque de 10 kilogramos está sobre una superficie lisa y sometido a la fuerza de 30 newtons, como se muestra en la figura. Encontraremos la aceleración y la fuerza normal, ya que la fuerza de tensión ya la tenemos y el peso también. Entonces, colocaremos primero los datos que nos dan. Datos. Número 1. El peso es igual a 10 kilogramos. Número 2. Número 2. La fuerza de tensión. La tensión es igual a 30 newtons. Número 3. Tenemos el ángulo θ, que vale 30 grados. Número 4. Y ya por último y finalizar, tenemos que la constante mu sub s es igual, mu sub k va a ser igual a 0, debido a que nos dicen que la superficie es lisa. Entonces, primer paso, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Voy avisando que esto del diagrama de cuerpo libre solamente lo haré en los primeros videos, debido a que después, cuando ya tengamos más manejo sobre esto, empezaremos a hacerlo mucho más rápido. Bien, entonces, empecemos con el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una partícula apoyada en una, ahí está, listo. Por acá tenemos la fuerza de tensión y por aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Entonces, empecemos. La fuerza de tensión está hacia acá. Número 2. La fuerza normal está siempre yendo hacia la partícula. La fuerza normal. El peso, W, desde el medio de la partícula hacia abajo. Y el constante de rozamiento y la fuerza de rozamiento, que siempre va en contra de la aceleración de la partícula. Pero en este caso conocemos de que la constante de rozamiento es igual a 0. Más aún así lo vamos a colocar de igual manera. La fuerza de fricción o de rozamiento es lo mismo. Bueno, una vez ya hemos hecho el DCL con las 4 fuerzas: la tensión, la fuerza de fricción, el rozamiento, el peso y la fuerza normal, procederemos a hacer la sumatoria de fuerzas correspondiente. Número 2. Planteamiento del ejercicio. Entonces, hagamos el planteamiento del ejercicio. Primero tenemos que entender y ver que el movimiento se está realizando en el eje X y no en el eje Y. Vamos a descomponer esta fuerza de tensión y recordamos por nuestro cuadrito, aquí lo encontramos, que frente al ángulo se encontrará el ángulo multiplicado por el seno multiplicado por la hipotenusa, y al costado se encontrará la hipotenusa multiplicado por el coseno por el ángulo. Entonces haremos lo mismo por acá y lo traeremos un poquito más grande. Enseguida lo voy a explicar para que se entienda mejor.
Ok. Tenemos un ángulo de 30. Debido a esta regla de aquí, al costado del ángulo siempre se encontrará la hipotenusa multiplicado por el coseno de teta. En este caso, teta es 30. Entonces aquí se encontrará la hipotenusa multiplicado por el coseno de 30. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa será igual a la tensión, como podemos ver acá. Y la tensión es igual a 30 newtons, como lo vimos como dato. Entonces aquí sería 30 multiplicado por el coseno de 30. Y aquí sería 30. Aquí sería la hipotenusa. Al frente del ángulo sería la hipotenusa multiplicado por el seno de teta. Entonces aquí sería la hipotenusa multiplicado por el seno de teta, pero la hipotenusa es 30. Entonces 30 por el seno de 30, y la hipotenusa ya la sabemos es 30. Como acá es 30 seno de 30, entonces también podríamos decir que aquí es 30 por el seno de 30. Y al final nos quedaría algo así. Descomponiendo las fuerzas en el nuevo diagrama de cuerpo libre, por aquí tendría 30 coseno de 30. Y por acá tendríamos 30 por seno de 30. Muy bien. Ahora vamos a hacer el planteamiento del ejercicio. Vemos, por ejemplo, que el movimiento se está haciendo en el eje X. Entonces, por las teorías que ya vimos antes, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces, por aquí lo vemos. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Muy bien. ¿Cuáles son las sumatorias de fuerzas en X? Podemos verlos aquí. El 30 coseno de 30, la fuerza de fricción. Entonces lo calcularemos. La sumatoria de fuerzas en X es 30 por coseno de 30 menos la fuerza de fricción o de rozamiento multiplicado por la masa por la aceleración. Pero la fuerza de fricción es 0. Entonces sería 30 por coseno de 30 menos 0, ya que la fuerza de fricción, como podemos verlo aquí, es igual a mu sub k multiplicado por n. Pero aquí podemos ver que mu sub k es igual a 0. Entonces no importa cuánto valga la fuerza normal. Por lo que continuaremos. A ver. Entonces aquí sería 30 por el coseno de 30. Esto será igual a la masa por la aceleración. Pero la masa la conocemos. La masa es igual a 10. Entonces sería 10 por A. Y luego pasaremos a multiplicar y a dividir. Primero, 30 por el coseno de 30 será igual a 25.99, y esto será igual a 10 por aceleración. Este 10 pasa a dividir y nos daría, espera, 2.599. Vamos a hacerla esto. Así pues, la aceleración valdrá 2.599. Listo, ya tenemos la aceleración, pero vamos a calcular la fuerza normal. ¿Por qué? Porque me canta el huevo, así de simple. Muy bien, empecemos a calcular la fuerza normal. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? Simple, porque
la partícula está yendo solamente, se está moviendo en el eje X, no se está moviendo en el eje Y. Si se estuviera moviendo en el eje Y o en el eje X, entonces estaría flotando o estaría cayéndose. No hay movimiento en el eje Y. Muy bien, continuemos. La sumatoria de fuerzas en el eje Y. Podemos ver que en la sumatoria de las fuerzas del eje Y, si lo ponemos así, aquí está el eje Y y aquí está el eje X. La sumatoria de fuerzas en Y son las que van para arriba y para abajo. ¿Cuáles son los que están yendo para arriba y para abajo? Las fuerzas que están yendo para arriba o para abajo son la fuerza normal, el peso y 30 multiplicado por el seno de 30. Entonces, por aquí lo ponemos. La fuerza normal más 30 por el seno de 30 menos el W va a ser igual a 0. La fuerza normal va más 30 seno de 30, lo voy a usar con la calculadora porque me demoraría más haciéndolo a mano. Es igual a 15. 15 menos W. ¿Pero cuánto vale W? W es igual a masa por gravedad, como lo podemos ver aquí. La masa la conocemos. La masa es igual a 10 multiplicado por 9.81 nos daría 0. La fuerza normal más 15 menos 98.1 va a ser igual a 0. Hacemos la resta correspondiente. 15 menos 98.1. Uy, espera. 98.1 sería menos 83.1. Entonces la fuerza normal más la fuerza normal menos 83.1 sería igual a 0, por lo que este de aquí pasaría hasta allá y así la fuerza normal va a ser igual a 83.1. Listo. Y así ya tendríamos la aceleración y la fuerza normal. Por lo tanto, si nos preguntasen cuál sería la aceleración en este tipo de ejercicios, responderíamos que es igual a 2.599. Y si nos preguntan cuánto es la fuerza normal, responderíamos que es igual a 83.1. Espero les haya gustado y se haya entendido. Muchas gracias. Pasaremos a hacer el ejemplo 3.